El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, que nació en el año 560 a.C. en el noreste de la India. Se trata de una religión, de una filosofía o de una concepción del mundo que responde a la necesidad de sentido y de salvación que tenemos los seres humanos. El budismo inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio la hizo como religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo. No será hasta el siglo VII después de Cristo cuando iniciara su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a casi su completa desaparición de la India, pero se había propagado por la mayoría del continente asiático. A lo largo de su larga historia, el budismo se extendió a todos los países de Asia. En muchos casos, el budismo dio lugar a un renacimiento cultural de estas culturas a las que llegaban. A medida que el budismo se extendía, experimentaban a su vez cambios y llegaban a adaptarse a las circunstancias culturales específicas de cada zona, esto para así poder expresar sus principios directamente. Así, actualmente distinguimos los budismos de Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Vietnam, Camboya, Laos, Nepal, Tíbet, China, Mongolia, Rusia y Japón. Incluso algunos historiadores creen, a partir de recientes hallazgos arqueológicos importantes, que países de Medio Oriente tuvieron también en su historia un periodo budista, y dentro de estos podemos observar una amplia y desconcertante variedad de tradiciones, escuelas y subescuelas. La pregunta que surge es cuál, de entre todo este abanico, es el verdadero budismo, y a su vez, qué tienen en común todos estos enfoques diferentes. La gran innovación de Gautama Buda es que dejó un sistema filosófico práctico para que cualquier individuo pudiera alcanzar el estado de iluminación que define a un Buda. La tradición no solo mantiene los preceptos éticos y metafísicos de Buda, sino también técnicas y normas precisas destinadas a erradicar el sufrimiento, es decir, alcanzar el nirvana. Estas normas se denominan el sendero de los 8 pasos. El concepto de alcanzar el nirvana es el estado de liberación libre de sufrimiento alcanzado por el ser humano al finalizar su búsqueda espiritual al verse libre de ataduras. El significado del término meditación o bhavana significa cultivo de la mente. Es por tanto una actividad que supone determinada predisposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del dukkha, término budista relacionado con el sufrimiento. Los métodos meditativos se basan en dos componentes. Por una parte, Samatha, que trabaja la calma mental y la tranquilidad. Y por otra parte, Vipassana, que se trabaja con meditación interior e intuición. Samatha desarrolla aspectos como la alegría y la concentración, y Vipassana aspectos como la paz interior y la sabiduría. Para desarrollar esta técnica de forma tranquila, es necesario buscar un lugar tranquilo y en contacto con la naturaleza, como aconsejaba así el propio Buda, asceta y sabio del budismo. En la meditación budista se intenta predisponer determinada condición mental que favorezca el samadhi, un estado de máxima atención y tranquilidad. Se considera algo previo al nirvana, un estado de liberación que se alcanza al finalizar la meditación budista.